¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada 16, episodio número 2. Y bueno, estamos estudiando del libro de Génesis, el capítulo número 3. Y bueno, he escogido este capítulo porque creo que es muy importante. El día de ayer hablábamos acerca del tentador, acerca de un enemigo astuto. Y otra de las lecciones que yo puedo observar, ¿verdad?, en este es la tentación más grande. La tentación más grande. ¿Cuál es la tentación más grande para tu vida? ¿Cuál es la tentación más grande para mi vida? Bueno, dependiendo de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si tú estás a dieta, pues ¿cuál es la tentación más grande? Pues comer, pero no comer lo que te dice el nutriólogo, sino comer de todo, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso, pues la gente cae en la tentación, ¿no? También sucede, sobre todo con las personas que son, pues, medias flojillas, ¿verdad? Perezosas, que han desarrollado una estrategia para no trabajar, ¿verdad? Obviamente, pues la cama es una gran tentación, dormirse hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces hay muchas tentaciones que las personas tienen. Ahora, hay tentaciones muy dañinas, hay tentaciones que podríamos decir, bueno, no son tan perjudiciales, ¿no? Pero, por ejemplo, la persona que tiene una predisposición al alcohol por causa de su alcoholismo, pues obviamente la tentación es muy grande, ¿no? Imagínense, y peor si tiene sed o está haciendo calor, lo que se le antoja. Pero la cuestión, ¿verdad?, es que eso sí puede dañar su vida, su moralidad, puede dañar su relación con Dios, su relación con la familia y todo eso, ¿no? Y bueno, ese es el asunto, ¿no? Ahora, déjame decirte cuáles son algunas características de la tentación antes de ir precisamente a la palabra de Dios. Las tentaciones, ¿verdad?, nunca te dicen lo que te van a costar al final, o sea, no te dicen el precio final. De hecho, jamás te dicen cuánto te va a costar, o te dicen que te va a costar algo, pero no te dicen el precio final. La segunda cosa, ¿verdad?, es que la tentación se presenta como algo muy atractivo. Por supuesto, tiene que serlo. Sí, porque a ti no se te antoja algo muy amargo, se te antoja lo dulce. Si te gusta el dulce, ¿verdad? Entonces, si te gusta, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Que haya, entonces se te va a presentar algo suculento, ¿no? Va a ser atractivo. En otras palabras, la tentación tiene un brillo, del que las personas no pueden resistir, ¿no? Y la otra cosa también que la tentación se presenta es que hay dos o tres fuentes de la tentación. En primer lugar, tu pasado, lo que ya viviste, lo que ya experimentaste, lo que ya probaste. Pero también desde el centro de tu corazón, la Biblia dice que hay lo que se conoce como los deseos de la carne. En otro pasaje también se utiliza la palabra concupiscencia. Es una palabra muy interesante, ¿no? Pero básicamente significa los deseos de la carne, que por cierto, no todos los deseos de la carne tienen que ver con tu cuerpo, porque también están los deseos de la carne o de pensamientos carnales, o sea, de la mente carnal. Y eso obviamente, por ejemplo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la sospecha, los celos, obviamente se te van a presentar también como una tentación, o sea, comienzan como una tentación y la gente cae redondita en ellos porque no supo resistir la tentación, ¿verdad?, de creerse más de la cuenta y todo eso. Y eso no tiene que ver nada con cuestiones sexuales, por ejemplo, con el alcoholismo. Entonces, la fuente también proviene, ya lo mencioné, tu pasado, tu carne, ¿verdad?, tu interior, pero también viene del enemigo, el diablo, ya lo mencionamos, ¿no? De que es astuto el enemigo. Él es el tentador, dice la palabra de Dios. Se presenta como un ángel de luz que te va a ofrecer, como dice el dicho mexicano, las perlas de la Virgen, ¿verdad? Pero a final de cuentas te va a engañar y te va a dar unas baratijas por un precio altísimo, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros encontramos el asunto de las tentaciones. O sea, el diablo de alguna manera pues que te conoce, ese es su ventaja, sabe de qué te ha servido y por ese lado pues te va a tentar. Pero también está el asunto de la tentación más grande.
ser Dios. Esa es la tentación más grande, ser Dios. Quiero leerles la Biblia porque aquí aparece precisamente esta tentación. Vuelvo nuevamente a leer del capítulo número 3, desde el primero, dice, desde el primer versículo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira. Pero luego dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, déjeme decirle por qué ser como Dios es la tentación más grande. Porque las personas se sienten poderosas al momento de, no sé, tomar algunas decisiones, dominar ciertas cosas, creer que tiene control sobre lo demás, ¿verdad? O los demás. Y de repente se siente como que es superior a los demás, ¿no? Han salido algunas películas, ¿verdad?, que tienen que ver con personas que de repente empezaron a comportarse como Dios, o que Dios quiso vivir en ellos y cosas así. Son medias chistosas las películas, pero es interesante porque hay una de ellas, ¿no?, que utiliza un control remoto de esos de la televisión, y con eso hace lo que quiere con las personas, los detiene, les pone en pausa, les pone en mute, no pueden hablar, ¿verdad? Y todo eso. Imagínate ser Dios. Imagínate ser Dios por un día. ¿Qué harías? Un día, solamente un día. Que Dios dijera: te cambio los papeles. De aquí en adelante tú vas a ser Dios por 24 horas y yo voy a ser como tú eres, ¿verdad? Por 24 horas. No voy a batallar, va a decir Dios, porque pues nomás me echo a dormir porque tú eres medio flojillo y te vas a dormir. Pero tú, ¿qué harías, verdad, si fueras 24 horas Dios? Y eso sería realmente muy interesante. Yo creo que a menos que aprovecharas toda la sabiduría de Dios, creo que el poder se podría canalizar para bien, porque eso es lo que Dios hace. El problema es ser como Dios, pero no tener la mente de Dios y la sabiduría de Dios, sino la tuya y la mía, que está limitada, que muchas veces no se ha desarrollado. A veces en realidad cometemos más tonterías que aciertos, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que no funciona. Es como ponerle a un bebé una pistola cargada, una 45 Magnum, ¿verdad? Semiautomática ahí en la mano, ¿verdad? Pues no va a funcionar, ¿verdad? La cosa tiene todo el poder, pero es un bebé. De la misma manera, casi siempre cuando una persona piensa en ser como Dios, piensa en el poder. Aquí la serpiente le dice: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la parte interesante. No le dice que tendrá el poder de Dios, sino que tendrá el conocimiento, la conciencia y el hecho de saber la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, Eva solamente conocía el bien. El mal no lo conocía en carne propia o en experiencia propia. Solamente conocía el bien. ¿Por qué? Porque Dios la hizo perfecta. Y luego, después que la hizo perfecta, la puso en el huerto juntamente con su marido y vivían y gozaban de una plenitud de la presencia de Dios en ese momento y en ese tiempo. Entonces, ella no conocía más que solamente lo que Dios les había dicho que no hicieran, el mal. El problema de la tentación para Eva y para Adán, ¿verdad?, y para cualquiera, es que detrás del engaño de Satanás, ¿verdad?, hay una cierta verdad. Sí, el problema es que no es únicamente blanco y negro, sino le dice: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y luego yo creo que Eva se acordó de que el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces hay una mentira: seréis como Dios, pero hay una media verdad, ¿verdad?, que conocerás
el bien y el mal, o sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces ella, en esa confusión, porque así sucede las tentaciones, entonces cae, y luego también su marido. Entonces, en este caso yo puedo observar, ¿verdad?, que la tentación más grande es querer ser como Dios, pero siempre hay una especie de media verdad, ¿no? Y esa media verdad es como conocer solamente o parcialmente o a oscuras una parte del cuadro completo, pero que finalmente después de comer te das cuenta que la luz va a llegar. Después de caer en la tentación, se abrieron los ojos, ¿verdad? Y dijeron, creo que la regamos. Creo que sí, Eva, creo que sí, Adán, ¿verdad? Y de ahí entonces vinieron los demás problemas. Pero tú y yo, cuidémonos de la tentación de la arrogancia y de la soberbia. No lo sabemos todo, ni lo sabremos todo. No lo podemos todo, ni lo podremos todo. Estamos limitados. Y por eso nosotros tenemos que entender esto. Y además, somos humanos. Nunca lo olvides. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.